días, chicos. El día de hoy yo les voy a dar la clase para octavo año de Ciencias Naturales, ¿sí? Como siempre, al final del video les voy a dar las instrucciones para que ustedes hagan sus deberes. Entonces, antes de comenzar con la clase, tenemos que nosotros recordar lo que hemos estado viendo en clases pasadas. Recuerden que nosotros hablamos ya de lo que era una cadena trófica y una red trófica, que son muy diferentes, ¿sí? Esta con esta van a variar. ¿Por qué van a variar? Recuerden que la cadena trófica es una sola cadena alimenticia y que aparte es lineal, ¿sí? Va en una sola dirección. El intercambio de energía y la alimentación es en una sola dirección. Pero cuando yo hablo de red trófica, hablo de más de una cadena alimenticia, ¿sí? Recuerden que esta no es lineal, ¿sí? Esta va a variar un montón. Por ejemplo, empieza aquí con los productores, va a ir acá, y es una red enorme, es mucho más compleja, ¿sí? También nosotros revisamos acerca de los ecosistemas del Ecuador relacionados con cadenas y redes tróficas, ¿sí? Entonces, en Ecuador vimos 3 tipos de ecosistemas y cómo funcionaban las cadenas y redes tróficas. Recuerden que el primero era el páramo, ¿sí? Un ejemplo de alguna especie que vive en el páramo, empezando puede ser un conejito, ¿ya? El segundo ecosistema del Ecuador era la selva tropical. Un ejemplo de especie o de productor, una guayaba. Y el último, recuerden que era el ecosistema insular. Por ejemplo, una lagartija de lava. ¿Ya? Esos 3 ecosistemas y su respectiva especie. Pero recuerden que esta especie está relacionada dentro de una cadena, una red trófica, ¿sí? Esto como recordatorio de lo que vimos la semana pasada. Ahora, vamos a ver 2 temas para continuar con la clase, relacionados igual con ecosistemas y con la sucesión ecológica, ¿ya? Pero primero vamos a terminar con los ecosistemas del mundo. En el mundo hay varios ecosistemas, en este caso solo vamos a ver 2, que son de los más importantes, ¿sí? Pero hay un montón, ¿sí? El primero que vamos a revisar es el ecosistema de la Antártida. Recuerden que nuestra Tierra tiene polos. En el polo norte vamos a encontrar el Ártico y en el polo sur el Antártico, ¿sí? La Antártida está compuesta por un montón de islas. ¿Sí? Que están hechas de hielo. Y la extensión de la Antártida es de 14 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Eso es como características principales de la Antártida. Aunque sea un lugar extremadamente frío, aunque sea que solo esté hecho de hielo, ahí vamos a encontrar un montón de vida y también vamos a encontrar cadenas y redes tróficas. Por ejemplo, en este caso, yo ya he hecho un dibujito de una red trófica. Este de aquí es el plancton. Le dibujé como plancton de Bob Esponja para que lo puedan identificar, ¿sí? Entonces, esta red trófica va a empezar con el plancton o fitoplancton, que va a transferir su energía a un calamar, parece calamardo. ¿Por qué? Porque el calamar se va a comer al plancton. Entonces, la energía de este pasó al de acá. Después, la energía del calamar va a pasar a un tiburón, quizá. ¿Por qué? Porque el tiburón se va a comer al calamar, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué esta es una red trófica? Porque capaz la gaviota también se va a comer al calamar. Entonces aquí ya hubo una interacción de otra cadena alimenticia, ¿sí? Eso como Antártida. Ahora vamos a ir al otro ecosistema del mundo, que es la sabana africana. En la sabana africana nosotros vamos a hablar de climas tropicales o subtropicales, ¿sí? Por lo general son climas un poco secos, como dice tropical, medio húmedo, que la vegetación aquí va a ser muy escasa. A diferencia de la selva tropical, que es la que tenemos nosotros, aquí la vegetación es escasa y casi seca, y va a ser muy pequeña, ¿sí? Vegetación escasa. Ahora, dentro de la sabana africana vamos a ver nosotros cadenas y redes tróficas diferentes. Van a variar. Vamos a hablar primero de la sabana. ¿Cómo funciona? En la sabana primero tenemos a
arbolito, ¿sí? De tundra quizá, se relaciona un poco. ¿Qué va a pasar? Este productor va a transferir su energía a una jirafa, ¿sí? Esto es una jirafa, no es un perro. Va a transferir su energía a la jirafa y la jirafa va a transferir su energía al león, porque el león le va a comer a la jirafa y la jirafa se va a comer al árbol, ¿sí? Eso en la sabana. En la tundra es más diferente, ¿sí? Esto es un poco más fría, pero va a tener la vegetación más pequeña. Entonces, ¿qué va a pasar en la tundra? En la tundra vamos a encontrar primero un musgo. ¿Quién se come los musgos? Los alces. ¿Y quién se va a comer al alce? Un lobo. Entonces, si ven la transferencia de energía, lo que está con flechitas rojas es la transferencia de energía, porque este se come a este y este a este. Entonces, este de acá le pasó su energía acá al momento de comerle. Y en el océano, que es el último que vamos a explorar, vamos a hablar otra vez del plancton, que es la forma de vida más pequeña del mar. Este plancton va a pasar su energía a un pescadito cuando le coma, ¿sí? Este pescado va a tener la energía del plancton, pero viene un tiburón y le va a comer al pescadito, entonces ahí hubo una transferencia de energía. Esto en cuanto a ecosistemas del mundo y cadenas y redes tróficas dentro de estos ecosistemas, ¿sí? Por favor, chicos, ustedes tienen que copiar estos organizadores gráficos, ¿sí? Y tienen que describir cada paso de transferencia de energía y poner el nombre al ser vivo, ¿ya? Ahora vamos a seguir con lo que es sucesión ecológica. Para ustedes capaz sea nuevo este término de sucesión ecológica, pero la palabra sucesión, recuerden que es seguir, ¿sí? Seguir. Ahora, en la sucesión ecológica dentro de los ecosistemas o hábitats, va a haber cambios en estos, ¿sí? Esos cambios van a producirse debido a perturbaciones. ¿Qué quiere decir una perturbación? Algo que interviene y cambia el ciclo natural de una cosa. Entonces, estos cambios dentro de ecosistemas y comunidades o hábitats se van a dar por esta perturbación que se da dentro de los ecosistemas, ¿sí? Recuerden que los ecosistemas son enormes o también son muy pequeños. Van a ser grandes o pequeños los ecosistemas que se van a ver afectados. Pero la sucesión ecológica no es mala. La sucesión ecológica sirve para reemplazar quizá ciertas cosas que están fallando dentro del ecosistema. Por ejemplo, un tipo de perturbación puede ser una inundación. ¿Sí? Esta perturbación no solo va a ser provocada por la naturaleza, ¿de acuerdo? También va a ser provocada por el ser humano y muchas de las catástrofes que han sucedido han sido por la acción humana, en especial inundaciones, ¿sí? Esto va a ser natural o por acción del humano. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede en la sucesión ecológica? Una comunidad o varias comunidades van a ser suplantadas por otras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Digamos que había una comunidad, hablemos de un bosque, ¿ya? Vino un incendio forestal enorme. ¿Qué es lo que pasó ahí? Otra comunidad, es decir, otro grupo de bosques va a ser reforestado ahí, va a crecer uno nuevo y le va a suplantar al viejo que se quemó. Eso es una sucesión ecológica, ¿sí? Y la perturbación fue debido a que hubo un incendio. Ahora, ¿por qué se dan estos cambios? Debido al ciclo de vida. Cuando muere una generación, tiene que ser suplantada por una nueva, por una que recién está naciendo y va a suplantar a la vieja. La edad de los organismos, recuerden que mientras más viejitos sean, va a morir rápido y lo nuevo tiene que suplantar a lo que dejó, ¿sí? Tienen que ir llenando ustedes esto de aquí. Los factores naturales, como yo les dije, puede ser un incendio, una erupción volcánica, etcétera, que va a afectar el ecosistema antiguo, y la actividad humana, por ejemplo, la tala de bosques, ¿ya? Esas son perturbaciones que van a afectar al ecosistema, ¿sí? Pero que van a ayudar a producir cambios y sucesión ecológica. ¿Cómo se produce
El proceso es fácil, digamos que empieza con pequeños elementos en la naturaleza, digamos una florcita, que luego va a soltar semillas y van a seguir creciendo más grandes, hasta formar un bosque, ¿ya? Entonces el proceso es desde lo más pequeño hasta lo más grande y va a seguir creciendo. Ahora chicos, ¿qué van a hacer ustedes de deber? No les borro esto porque ustedes van a copiar tal y cual está, ustedes ya saben, está el organizador gráfico, ¿sí? Aparte de eso, no es que solo van a copiar los dibujos y ya. Ustedes deben ponerle nombre a estos gráficos que yo dibujé aquí, ¿sí? Y explicar cada red o cadena trófica, ¿sí? Quiero que le dibujen, le pongan los nombres y expliquen. No le borro para que ustedes hagan. Acá, ¿qué van a hacer con lo de sucesión ecológica? Van a terminar de llenar y poner los conceptos de estos 4. Yo ya les expliqué. Y aquí también, de proceso. Yo ya les expliqué, pero necesito que ustedes pongan el concepto. ¿Sí? Ya saben. Ahora, ¿de dónde van a sacar esa información? Van a ir a la página 154 a la 156. En estas páginas ustedes van a encontrar la información para poder hacer el deber, completar. Yo además les voy a mandar un cuestionario para que ustedes llenen y vamos a ver qué tal les ha ido con la información que hemos estudiado en esta semana. Sí, eso no es calificado, pero necesito que lo llenen porque voy a estar revisando de uno en uno. Eso chicos, muchas gracias, tengan un lindo día. Buenos días chicos, el día de hoy voy a dar la clase de Ciencias Naturales para 9º año, ¿sí? Como saben, al final del video hay instrucciones para sus deberes. Ahora, voy a empezar. Vamos a hacer un recuento de lo que hemos estado nosotros revisando en las últimas semanas. Y recuerden que nosotros vimos lo que eran estrellas fugaces, lluvias de meteoritos y constelaciones, ¿sí? En las estrellas fugaces, recuerden que estas estaban compuestas de hielo, polvo cósmico, ¿sí? Que caían, estaban hechos meteoroides, que su principal cuerpo celeste eran los meteoroides, que estos al entrar en la atmósfera se quemaban, ¿sí? Se quemaban. Y por eso emitían ese destello. La lluvia de meteoritos era la presencia de un montón de estrellas fugaces, ¿sí? Por ejemplo, las Nereidas. Y las constelaciones, recuerden que habían constelaciones australes, las de arriba, y septentrionales, las del hemisferio sur. ¿Ya? Eso en cuanto a constelaciones. Y que eran la agrupación de un montón de estrellas, ¿sí? Incluso algunas formaban el signo del zodiaco, como yo les mandé a explorar en Google Sky, ¿sí? Ahora vamos a ver el siguiente tema. Ya pasamos todo esto. Ahora vamos a ver en qué sirve o qué influencia la posición del Sol, la Luna y la Tierra, ¿sí? Esto va a variar y va a ser muy importante para varias cosas. Recuerden que antes nosotros vimos incluso que la Luna y su posición con respecto a la Tierra era muy importante para las mareas. Ahora vamos a ver qué más pasa aquí. El astro que vamos a estudiar hoy va a ser la Luna, ¿sí? ¿Qué pasa con la Luna? La Luna está a una distancia de 384.000 kilómetros de la Tierra, ¿sí? Es una distancia considerable. El movimiento de traslación, recuerden, alrededor de la Tierra, que esta Luna hace, nuestro satélite natural, es de un mes. Como les dije, este es un satélite natural. ¿Sí? Ya. Eso en cuanto a cosas básicas de la Luna. Ahora, ¿qué va a pasar con esta? Esta va a cambiar y no va a cambiar en algunas cosas. Por ejemplo, no cambia en lo que es su forma, ¿sí? La forma es redonda y no va a cambiar. Ahora, ¿qué es lo que sí cambia? Es la posición, ¿sí? La posición que tiene con respecto a la Tierra. ¿Ya? Nuestra luna es muy importante. Ustedes capaz salen de noche en estas semanas o días y ven que la luna no está, o la luna está llena, o la luna está con un cachito, ¿sí? Eso se le conoce como las fases de la luna. Estas fases de la luna incluso ayudan en algunas cosas. Recuerden que nosotros cuando vimos las mareas, vimos que la luna llena
era como un imán de gravedad para la ejecución de las mareas, ¿sí? Es muy importante. Nosotros vamos a identificar 4 fases importantes de la luna. La primera es la luna nueva. La luna nueva no se ve, ¿sí? Está totalmente oscuro el cielo, no se nota dónde está la luna, entonces no se ve, ¿sí? En su trayectoria alrededor de la Tierra. Ahora, después viene la luna creciente. Cuando la luna empieza a girar en sentido de las manecillas del reloj, esta va a empezar a cambiar y se va a ver un cachito muy pequeñito, quizá muy delgado de la luna. Nosotros desde aquí, desde la Tierra, le vemos así. No tan grande, solo es un cacho pequeñito, como una franja muy delgada, ¿sí? Esa es la luna creciente. Recuerden que estas fases de la luna se dan gracias al movimiento de traslación que tiene la luna con respecto a la Tierra, ¿sí? Después de la luna creciente viene el cuarto creciente. ¿Qué pasa en el cuarto creciente? Aquí la luna va a ser un poco ya más visible, ¿sí? Lo que le conocemos a veces como media luna. Va a estar más redondita o quizá así, a la mitad, ¿sí? Pero no va a estar completa. Va a ser un cachito más gordito de la luna. Y en la luna llena ya la vamos a poder ver completamente formada y con brillo. Ahora, ¿qué pasa con ese brillo? Ese brillo no es propio. Recuerden que la luna refleja el brillo del sol, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? Van a completar la información, ¿sí? Deben completar qué es la luna nueva, qué es la luna creciente, cuarto menguante y luna llena. Esto está en su libro. Ya les digo las páginas en las que está. Ahora, además de la luna, que ya es el astro que hemos visto ahorita, el principal, vamos a ver en qué influencia la posición, ¿sí? Vamos a hablar de lo que son los eclipses. Capaz si han vivido ustedes eclipses del sol o de la luna. Y estos son los que vamos a ver ahorita, ¿sí? Los eclipses se caracterizan por oscurecer, ¿sí? Se va a oscurecer la luna o se va a oscurecer el sol, ¿ya? Tenemos 2 tipos, como les dije, el eclipse de sol y el eclipse de luna. Ahora, ¿cuándo sucede el eclipse de sol? El eclipse de sol sucede en el día, ¿sí? Sucede en el día. Y se va a oscurecer el día, va a ser como si fuera de noche y estuviera en luna llena, ¿sí? Todo se oscurece. ¿Ya? ¿Cómo sucede esto? Se va a dar debido a una alineación del Sol, la Luna y la Tierra, ¿sí? La alineación es del Sol, la Luna y la Tierra. En ese orden, no va a cambiar cuando es eclipse de Sol. ¿Cuántas veces en el año? Los científicos dicen que esto ocurre cada 2 veces al año, ¿sí? Dentro de los eclipses de sol hay 3 tipos de eclipses de sol. Estos van a ser total, es decir, cuando el sol no se ve para nada, la luna le ha ocultado totalmente, porque es un reflejo de la luna, ¿sí? Entonces esa sombra va a ser total. El oscurecimiento es total, como dice el nombre. Parcial, ¿sí? Este va a tener un poco de brillo, no va a ser como si fuera de noche. Una parte del sol se va a ver oculta dentro de la luna, pero el resto no, ¿sí? Y en el anular, este tipo de eclipse de sol, lo que va a hacer es dejar como un anillo de luz alrededor. Por ejemplo, aquí está la luna, ¿ya? En el eclipse anular, ahí está la luna. Y aquí alrededor, nosotros desde la Tierra vamos a ver como un pequeño anillo, un anillo de luz. Ese es el anular, ¿sí? El sol va a estar como medio encajado y sacando su rayo, ¿ya? Estos son los 3 tipos de eclipse de sol. Ahora vamos a los eclipses de luna. Estos son menos complejos. Estos suceden cuando la luna está en fase de luna llena, ¿sí? No puede ser en otro momento. La luna va a estar llena. ¿Y cómo se da? Por la alineación. Aquí la alineación va a cambiar. ¿Cómo va a ser esto? Ya no es Sol, Luna, Tierra. Ahora es Sol, Tierra, Luna. Sol, Tierra, Luna. ¿Sí? Eso en cuanto a los astros y los fenómenos naturales, porque estos son fenómenos naturales que ocurren en el cielo nocturno. Ahora, chicos, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? ¿Cuál es su deber? Copiar tal y cual está el cuadro, ¿sí? Van a copiar todo, solo necesitan pasar a materia
y van a completar ciertas cosas. Por ejemplo, la que van a completar va a ser esto. El concepto de aquí, el de acá, el de acá, el de acá, ¿sí? Las fases de la luna. Van a copiar esto tal y cual. Y aquí también van a completar qué tipo de eclipse es, ¿sí? La definición de cada eclipse. Aquí no me alcanza, pero yo quiero que ustedes completen. El cuadro está más que claro, se lo tienen que cambiar. Ahora, otro deber que les voy a mandar va a ser como un cuestionario, ¿sí? Nosotros hemos estado revisando mucha materia en este tiempo, pero quiero saber cómo está. Pueden utilizar incluso sus notas, ¿sí? Yo voy a cargar este cuestionario que ustedes lo van a tener que llenar hasta el día viernes para ver cómo han avanzado y cómo está la clase en general, ¿sí? Entonces, eso es todo, chicos. Espero que les haya gustado la clase y tengan un lindo día. Buenos días, chicos. El día de hoy les voy a dar la clase de Ciencias Naturales para 10º año y vamos a ver hoy lo que son principios de biogeografía. Nosotros ya hemos estado viendo el origen de la vida, el origen del carbono, del agua y de las primeras células, ¿sí? Ahora vamos a pasar a algo diferente. Ahora vamos a hablar acerca de la biogeografía. Nosotros ya hemos visto capaz en años pasados lo que es geografía, ¿sí? Pero vamos a ver qué es biogeografía. Bio, recuerden, vida. Entonces, primero, ¿qué es? Es una ciencia, ¿sí? Es una ciencia que se encarga de estudiar la distribución de especies o biodiversidad en el mundo, ¿sí? De la biodiversidad o de las especies. ¿Cuál es el aporte que hace la biogeografía actualmente? La biogeografía hace un aporte para nosotros poder conservar las especies. Conservación de la biodiversidad, ¿sí? Ya. Ahora, la biogeografía, para poderla estudiar de una mejor forma, se basa en procesos, ¿sí? En 3 procesos diferentes. Evolución. Recuerden que la evolución es igual a transformación o cambio. De las especies en el tiempo. Extinción, muerte o desaparición de las especies, ¿sí? Y la dispersión, o también conocida como migración. La biogeografía se encarga de estudiar a la biodiversidad a través de 3 procesos: evolución, extinción y dispersión, ¿sí? Ahora, chicos, van a terminar de completar el concepto principal. Recuerden, esto solo es una guía para que ustedes tengan. Ahora, la biogeografía también tiene ramas. No es que solo se van a basar en estos procesos y ya. Esto tiene 2 ramas principales, ¿sí? La primera es la rama ecológica, todo lo que tiene que ver con ecología, y la segunda es la histórica. Pero primero vamos a ir con lo que es la ecológica. En la rama ecológica de la biogeografía, lo que va a hacer, o lo que se va a encargar, es de estudiar igual la distribución de la biodiversidad. Recuerden que la biodiversidad tiene que ver con animales, plantas, seres vivos, ¿sí? Pero también tiene que ver con seres abióticos. Entonces, va a estudiar la distribución de la biodiversidad, tanto de seres bióticos, vida, y abióticos, sin vida, ¿sí? Recuerden que estos dos están muy relacionados y entre los dos se complementan. Ahora, dentro de la rama ecológica, para poder estudiar mejor a la biodiversidad con la biogeografía, nosotros nos basamos en 2 enfoques. El primer enfoque es el enfoque analítico, ¿sí? ¿Qué significa enfoque analítico? Cuando vamos nosotros a la rama ecológica, vamos a estudiar dentro del enfoque analítico el comportamiento de la especie, es decir, la capacidad reproductiva, el ciclo de vida, ¿sí? Etcétera. En sí, el comportamiento de una especie, cualquier especie. Eso se trata del enfoque analítico, para ver cómo funciona. Ahora, en el enfoque ecológico, que es el otro enfoque que estudia la rama ecológica, vamos a ver cuál es la capacidad de respuesta al medio de una especie, ¿sí? Por ejemplo, una jauría de perros, ¿sí? ¿Cómo es la capacidad de respuesta al medio que ellos tienen para sobrevivir? En sí, la palabra adecuada para definir el enfoque ecológico es la adaptación. ¿Cómo es la adaptación de esta especie en un medio? ¿Sí? Esto en cuanto a la rama ecológica. Ahora vamos a ir un poquito a la rama histórica.
¿De qué se encarga de estudiar la rama histórica? Estas dos ramas, aunque son diferentes en algunas cosas, van a relacionarse en otras. Por ejemplo, estas dos se encargan de estudiar la biodiversidad, la distribución de la biodiversidad. Pero ¿qué pasa en la rama histórica? En la rama histórica va a cambiar algo. Sí, es verdad, se encargan de estudiar la distribución de la biodiversidad, pero en el tiempo, en la historia, ¿sí? Por eso es histórica, enfocándose en dos ramas, en lo histórico y en lo geográfico, en la historia y en la ubicación espacial, ¿sí? Entonces, pueden ser diferentes, pero están muy relacionadas porque ambas estudian la distribución de la biodiversidad, este en el presente y este en la historia, ¿sí? Para reconstruir nosotros la historia de la distribución de una especie en el tiempo, vamos a utilizar un método, ¿sí? Que es el de reconstrucción de la historia de la distribución, ¿sí? El método para nosotros saber cómo fue que funcionaba esta especie en el pasado es reconstruir la historia de la distribución de esa especie, ¿sí? Entonces, para nosotros poder trabajar dentro de este enfoque histórico, vamos a tener dos teorías de cómo es que estas especies se esparcían o se quedaban en un lado. Estas teorías son el centro de origen. El centro de origen lo que dice y establece es que una especie lo que hacía era concentrarse en un punto o nació en un punto determinado, ¿sí? Yo qué sé, una bandada de loros apareció en una selva tropical, ese fue su punto o centro de origen y de ahí se esparció al resto del mundo, ¿sí? De ahí se fue esparciendo al resto del mundo. Y la otra teoría que maneja la rama histórica son los cambios geológicos y climáticos. Lo que establece esta teoría de aquí es que dice que estos cambios geológicos o climáticos lo que van a hacer es provocar la salida de esta especie que digamos que estaba aquí bien centrada, salir al mundo y esparcirse debido a, yo qué sé, una erupción volcánica, una inundación, ¿sí? Entonces lo que hacen es ellos salirse de su punto de confort debido a los cambios geológicos y climáticos, ¿sí? Entonces, de eso se tratan las ramas de la biogeografía. A pesar de que una se basa en la historia y la otra en el presente, las dos están muy relacionadas porque estudian la distribución de las especies. Por ejemplo, acá vamos a estudiar los lobos marinos, ¿sí? Pero acá vamos a estudiar cómo era que funcionaba la distribución de los dodos que ya se extinguieron, ¿sí? Entonces están muy relacionados. Ahora, ¿qué más? Estas especies, todas las especies del mundo, se concentran en regiones biogeográficas. ¿Pero qué es una región biogeográfica? Estas regiones están distribuidas alrededor del mundo y se ubican en ciertos lugares donde hay diversas especies, ¿sí? El primero en proponer esto fue el científico Wallace. Él lo que propuso fue que las especies y el mundo están divididos en ciertas regiones y esas regiones son varias. Por ejemplo, tenemos la primera que es la neoártica, ¿sí? La otra es la paleoártica, neotropical, etiópica, oriental, australiana y la Antártida, ¿sí? Estas son las regiones biogeográficas que hay en el mundo y en cada región va a haber especies diferentes. Por ejemplo, en la neoártica vamos a encontrar renos, ¿sí? Podemos encontrar renos, pero en la Antártida no vamos a encontrar eso. Vamos a encontrar, por ejemplo, pingüinos. Por ejemplo, si yo me voy a la región biogeográfica australiana, voy a encontrar canguros, pero si me voy a la etiópica, voy a encontrar leones, ¿sí? Así están distribuidas las especies. La biodiversidad se esparce o se divide en estas bioregiones, ¿sí?
Entonces, chicos, ¿ahora qué van a hacer ustedes de deber? Lo que van a hacer es copiar tal y cual está el organizador gráfico, ¿sí? Van a copiarle, pero ¿qué van a hacer? Van a completar ciertas partes de contenidos, van a completar el concepto de dispersión, extinción y evolución, ¿sí? El resto copienle tal y cual está, ¿ya? Aquí también van a completar lo que es centro de origen y cambios geológicos y climáticos. Acá lo que van a hacer, y yo por eso dibujo un cuadro, es que ustedes van a dibujar aquí el mapa mundi y dividir las regiones del mundo, las regiones biogeográficas, ¿sí? Ustedes lo van a poder encontrar en su libro, está fácil, tienen que ubicar estas de aquí y les voy a mandar aparte un cuestionario para saber cómo está el contenido, si ya lo asimilaron, si hay falencias en algo, entonces yo les voy a mandar un cuestionario. Sí, chicos, tengan un lindo día, eso ha sido todo. Buenos días, chicos, hoy voy a ir con la clase de biología para primero de bachillerato. Recuerden que al final del video, como siempre, hay instrucciones para sus tareas, ¿sí? Bueno, nosotros hemos estado estudiando estas semanas, varios días, acerca de la transcripción e introducción del ADN. Es un tema muy pesado, así que ustedes deben estar constantemente estudiándolo. Si aún no se saben la tabla de aminoácidos que les mandé a hacer en su cuaderno y a estudiar, no se preocupen, pero tienen con el tiempo que irse aprendiendo, ¿sí? Ahorita vamos a terminar los ejercicios que comenzamos con respecto a lo que es transcripción y traducción, ¿sí? Yo ya les mandé a hacer los dos primeros ejercicios de su libro de un taller. Entonces, en base a eso vamos a continuar, ¿ya? Entonces, primero recuerda que cuando vamos del ADN al ARN mensajero, vamos a hablar del proceso de transcripción, ¿sí? Aquí es transcripción. Pero cuando ya voy del ARN mensajero hacia las proteínas, es decir, salgo del núcleo y voy hacia las proteínas, recuerden que ahí estamos hablando del proceso de traducción, porque este ARN mensajero se va a ir al ribosoma y va a transformarse en una proteína. Entonces es el proceso de traducción. Estos dos procesos deben tener muy en claro en qué se diferencian, porque recuerden que no es lo mismo. Ahora, vamos a ver cómo se lee un código genético, algo muy básico que después ya andaremos más, pero ahorita es algo sumamente básico. Primero, antes de seguir, ustedes deben recordar que nosotros tenemos ADN y ARN y sus respectivas bases nitrogenadas. Entonces, recuerden, para ADN vamos a tener adenina, timina, citosina, guanina, ¿sí? ¿Qué pasa en el ARN? Va a cambiar. Adenina, uracilo, citosina y guanina, ¿sí? Esto deben tener ustedes muy claro, porque cuando pasemos de ADN a ARN mensajero, vamos a utilizar estas tablas, ¿sí? En especial esta de acá. Ahora, recuerden que para nosotros poder hacer el proceso de traducción, tenemos que dividir al código genético. Por ejemplo, este de aquí es un fragmento del código genético, estoy trabajando con lo de su libro. Tenemos que dividirlo en codones. Recuerden que los codones son 3 bases nitrogenadas, no 4. Son 3 bases nitrogenadas. Entonces, el primer codón está aquí. ATG, segundo codón GTA, tercero TTT, cuarto CAC y quinto GCC, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir los codones. Cada fragmento se va a traducir. Recuerden, de ADN a ARN mensajero, usando su tabla. Si en ADN yo tengo A, pero yo le quiero transformar a ARN, tengo A, pero le quiero transformar a ARN, ¿qué irá? La U de uracilo, ¿sí? AU. Aquí tengo la T, pero acá en el ARN no tengo T, lo que ya les expliqué en la anterior clase. ¿Qué hago? Me voy a la parte de ADN y aquí sí tengo T. ¿Cuál corresponde a T? La A. Entonces sería UA y la G, obviamente con citosina. Y así va con todo. Entonces, guanina, citosina, timina, adenina, uracilo. ¿Sí? Con todas va así. Aquí hay 3 timinas, serán 3 adeninas. Aquí hay una citosina, aquí irá una guanina. Adenina, uracilo, citosina, guanina. Guanina, citosina,
citosina, guanina, citosina, guanina, ¿sí? En lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado es cuando traduzcan, transcriban, que transcriban esta acá, porque si ustedes le ponen que el A, que es adenina, va con timina, sabiendo que estamos trabajando en ARN, están mal. Si ustedes en ADN primero ven aquí la A, obviamente aquí va a ir la U porque ya estamos trabajando con ARN, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Ya hicimos transcripción. Esto es transcripción, ¿sí? Recuerden, esto de aquí del ARN mensajero es transcripción. Pero ¿qué hago yo en traducción? Vamos a exponer lo que son aminoácidos, ¿sí? Para eso vamos a utilizar su libro. Igual, los codones se dividen y vamos a utilizar su libro. ¿Cómo van a utilizar su libro? Y en especial la tabla que yo les mandé a estudiar. Para transcribir, si aún no lo saben, tienen que empezar a estudiarla, ¿sí? ¿Cómo funciona esta tablita? No es que está ahí por estar. Esta tablita aquí tiene una franja que dice primera base y acá dice segunda base, ¿sí? En primera base van a encontrar que tienen uracilo, citosina, adenina, guanina. Y acá igual, uracilo, citosina, adenina, guanina. Ustedes deben saber muy bien eso, ubicar a primera y segunda base. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque, por ejemplo, yo voy a ir al ARN mensajero, ¿sí? Y ya voy a traducir. Para la traducción se usa esta tabla. Entonces, cuando yo vaya a traducir, lo que voy a hacer es ir. Primero, veo aquí que dice la U, ¿sí? Primerito, mi codón dice U. Entonces yo voy a ir a la U de la primera base. Aquí está la U, ¿sí? Toda esta franja de aquí es U. Después, en segunda base está la A. Voy a segunda base, ubico la A, entonces está aquí. Resulta que esta seccioncita de aquí es con la que voy a trabajar. ¿Qué dice mi codón? U, A, C. Busco este codón en esta seccioncita. Entonces busco U, A, C. Aquí está. ¿Sí? ¿Cómo se llama el aminoácido? Se llama tirosina. Aquí no me alcanza, voy a ponerle acá. Tirosina. ¿Sí? Este es el aminoácido tirosina. Igual va a ser con el resto. Van a buscar en la tabla y van a poner los aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, recuerden muy bien, primera base. Esta de acá, segunda base. Y así van a ir buscando. Por ejemplo, yo me voy, primera base C. Aquí está, primera base C, toda esta franja. Segunda base A. Aquí está la segunda base A. Y busco CAU. ¿Sí? CAU. Y aquí pongo el nombre del aminoácido. ¿Sí, chicos? Eso es hasta aquí. Transcripción. Y esto de acá, ya poner los nombres de los aminoácidos, es traducción. ¿Sí? Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Eso es toda la clase. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ir a su librito a la página 109, ¿sí? Van a ir a la página 109. Como ustedes ya llenaron esta parte y esta parte, está muy bien. Recuerden que esto tiene que estar correcto. Y si no está bien, corríjanlo. Van a ir ustedes al punto 3. ¿Qué hay en el punto 3? A ustedes ya le dieron la secuencia de ARN mensajero. Esta de aquí es la secuencia de ARN mensajero que ya les da el libro, ¿sí? ¿Qué van a hacer aquí abajo? Aquí dice traducción. Recuerden que la traducción es poner el nombre del aminoácido, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Por ejemplo, aquí su primer codón dice AUG. Igual. Como su primer codón del ARN mensajero que ya les dieron es AUG, ustedes van a buscar primera base, la A. Segunda base, la U. Y así ustedes van a poder encontrar el nombre del aminoácido, ¿sí? Entonces recuerden, aquí esta partecita ya les dice secuencia 1, es porque esto ya está transcrito a lo que es ARN mensajero, ¿sí? Aquí abajo le traducen, en traducción le ponen los nombres de los aminoácidos.
Y aquí ya les dan el nombre de la proteína, porque recuerden que una secuencia de aminoácidos da igual una proteína, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es consultar qué hace esa proteína. Entonces eso es todo, chicos. Por favor, voy a estar subiendo el deber a Google Classroom y espero que hayan entendido la clase. Muchas gracias.